It's 5 o'clock. Vamos a ver. Buenas tardes a todos. Les saluda la doctora Nancy Salazar, coordinadora médica para ECITI Centroamérica y Caribe. Vamos a dar un par de minutos, ya que sabemos que algunos profesionales no han logrado conectarse porque están teniendo dificultades con el link. Enseguida vamos a estar dando inicio con el webinar. Entonces, vamos a esperar un par de minutos, Gaby. Perfecto. Para ver cómo podemos solventar esto. Claro que sí, perfecto. Creo que vamos a dar inicio al ser las 7:05 en República Dominicana. Nada más, por favor, nos corroboran que nos escuchen.
El día de hoy tenemos una actividad de actualización científica específicamente muy dirigida al rol del fisioterapeuta en lo que es patología vascular. Para ahondar más en el tema, contamos con una de nuestras mejores speakers internacionales, específicamente para Latinoamérica, la licenciada Gabriela Chinchilla, quien es fisioterapeuta especialista en rehabilitación vascular, máster en osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Madrid, linfoterapeuta certificada. Y además Gaby realiza su práctica profesional en la Clínica Bíblica, que es uno de los principales centros de referencia nacional en nuestro país. Buenas tardes, Gaby, y bienvenida. Hola, buenas tardes, Nancy. Muchísimas gracias pues primero a todos los que se han tomado el tiempo para estar el día de hoy con nosotros. Por supuesto, muchas gracias a Hospifar y a Essity por la invitación. Realmente un gusto estar esta noche aquí con ustedes. Eh, la idea de hoy es hacer una charla lo más interactiva posible, que intercambiemos conocimientos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor háganla. Y ahí vamos conversando. Pues la idea es dar una idea de cuál es el rol del fisioterapeuta dentro del trabajo del paciente con patología vascular, para lo cual seleccioné una herramienta que tenemos nosotros como terapeutas y es la terapia compleja descongestiva, y cómo por medio de esta podemos ser una opción de abordaje desde el punto de vista conservador para trabajar con el paciente con insuficiencia venolinfática. Así que, pues creo que vamos empezando. Y quiero iniciar la charla con esta imagen de ultrasonido Doppler. Esta es la imagen que se le realizó a un paciente posterior a haberle realizado una cirugía para corregir su insuficiencia venosa crónica. Como pueden ver en la imagen, se ve una vena que se encuentra ocluida, por lo cual podríamos decir que el tratamiento fue exitoso. Y es que en muchos casos el paciente acude a un especialista en vascular periférico o flebología, realizan un tratamiento para corregir su insuficiencia venosa crónica, se hace de manera exitosa, pero ¿qué pasa? Que el paciente continúa presentando una serie de signos y síntomas, como lo es una úlcera que no termina de cicatrizar o un edema que no termina de resolverse. ¿Por qué puede estar pasando esto? Bueno, para responder esto, creo que hay que irse un poquito atrás a la fisiopatología. Y anteriormente nosotros basábamos nuestro conocimiento en el principio del conocimiento acerca del proceso de reabsorción y de filtración de los líquidos a nivel intersticial en el principio de Starling, el cual establecía que era el precapilar venoso el gran encargado del proceso de reabsorción de los líquidos. Hoy en día, gracias a descubrimientos como lo es la membrana de glicocálix, sabemos que esto no es del todo así, ya que es el precapilar linfático y no el precapilar venoso el gran encargado del proceso de reabsorción a nivel intersticial. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión venosa, va a existir un aumento de la cantidad de líquido que se filtra a nivel intersticial. Y para suplir este aumento en la demanda, el sistema linfático va a tener que activar sus válvulas de seguridad para poder de nuevo suplir este aumento que se está dando en la demanda de reabsorción de los líquidos. Esto va a ser posible llevarlo a cabo hasta cierto punto, pero posterior a este el sistema linfático va a colapsar y va a entrar en una falla progresiva e irreversible. Por eso es que decimos que toda forma de edema crónico se encuentra también en un linfedema continuo. Y si recordamos ese paciente que les mencioné al inicio, que le habían realizado un procedimiento para corregir su insuficiencia venosa crónica, que el procedimiento había sido exitoso, pero que el paciente todavía tenía un edema que continuaba y una úlcera que no terminaba de cicatrizar, tal vez la razón de esto es que todavía nos falta tratar un eslabón, y ese eslabón es el sistema linfático. Si nosotros nos vamos a la clasificación CEAP, gracias a estudios con verde de indocianina como el que nos presentó el doctor Roxon y Mortimer, sabemos que los pacientes con un grado C2 se habla, pero principalmente un grado de C3 en adelante, no solo van a presentar una insuficiencia a nivel venoso, sino también van a tener una insuficiencia a nivel linfático.
Y de ahí la importancia de brindar atención desde estadios tempranos a ambos sistemas para evitar un daño progresivo e irreversible en estos. ¿Y cómo podemos brindar atención al sistema linfático? Bueno, ahí es donde nosotros con la terapia compleja descongestiva tenemos un rol importantísimo, ya que es esta la que se ha establecido como el tratamiento gold estándar para la atención de los pacientes con linfedema o fleolinfedema. Y pues el resto de la charla quiero dedicarla a, a contar o a recordar qué es la terapia compleja descongestiva, cuáles son sus componentes, cuáles son sus objetivos. Vamos a ver algunos casos clínicos y pues para terminar con algunas conclusiones. Así que bueno, ¿qué es la terapia compleja descongestiva? Es un programa que va a constar de 5 componentes que vamos a desarrollar según las necesidades del paciente en 2 fases. Una fase de descongestión y una segunda fase de mantenimiento o de optimización de los resultados. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos? Bueno, el primero, disminuir el volumen de la extremidad, pero también ayudarle al paciente a disminuir el dolor, a mejorar la elasticidad de los tejidos, a aumentar los rangos de movimiento y de fuerza articular. También importante la educación que demos a nuestros pacientes acerca de hábitos saludables, y con todo esto lo que vamos a buscar es pues mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son los 5 componentes de la terapia compleja descongestiva? Bueno, 1, la elastocompresión; 2, el ejercicio terapéutico; 3, los cuidados de la piel; 4, la educación; y 5, el drenaje linfático manual. Así que empezamos con el primer elemento, que es la elastocompresión. Definitivamente un elemento fundamental e imprescindible en estos pacientes, y que en términos generales nosotros vamos a iniciar primero en una fase de descongestión, construyendo un sistema de vendaje que nos permita disminuir el volumen del paciente, y que cuando tenemos ya alcanzados nuestros objetivos en esta fase, pues vamos a transicionar al paciente a una prenda de compresión según las necesidades y características del paciente. Y pues como vemos en esta imagen de esta paciente, era una paciente que tenía un edema y una fibrosis importante, por lo cual primero en la fase de descongestión construimos un sistema de vendaje utilizando foams de diferentes texturas, con el fin de que al movimiento se genere un efecto de masaje que permita no solo disminuir el volumen de la extremidad, sino disminuir la fibrosis, como ven en la cuarta imagen, y además le demos forma a la extremidad. Y una vez que ya logramos nuestro objetivo, transicionamos la paciente a una prenda de compresión. En este caso, una prenda de compresión utilizamos 30-40 a la rodilla para que ella continúe su fase de mantenimiento. En muchos casos, en los pacientes con un estadio C5, con úlceras activas como esta paciente, se coloca un vendaje solamente pues después de la curación sobre la úlcera. Sin embargo, aquí pues es muy importante recordar la gran ventaja que puede tener colocar un sistema multicapa en toda la pierna, ya que si lo colocamos posterior a la curación, nosotros no solo mediante este sistema de compresión vamos a permitir disminuir el volumen de la extremidad mediante la acción que podemos generar con el drenaje de los líquidos, tanto a nivel superficial como potenciando a nivel eh, profundo la acción de drenaje de los líquidos mediante la potenciación que el vendaje genera sobre la bomba muscular. Y una vez que pasamos la fase de descongestión, logramos la cicatrización de la úlcera, transicionamos al paciente a una prenda de compresión. En los últimos 2 casos, la prenda de compresión y tanto el vendaje también se colocaba a nivel de la rodilla. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales el paciente va a requerir que la compresión sea hasta el área del muslo, e inclusive, como vemos en este caso, el área genital también se encontraba congestionada, por lo cual era también importante brindarle compresión. Una vez que disminuimos el volumen tanto del área genital
como de la extremidad inferior, pues transicionamos al paciente a una prenda de compresión para continuar de nuevo en la fase de mantenimiento. Y la selección de la prenda de compresión realmente es algo que es fundamental para poder que nuestros resultados se mantengan durante el tiempo. Y para seleccionar la prenda adecuada, creo que es muy importante poner en la balanza dos cosas. Por un lado, ¿cuál es el ideal de la prenda de compresión que yo le quiero recomendar a ese paciente? ¿Cuál es la compresión, verdad? De medida en milímetros de mercurio, si quiero una medida 20-30, una medida 24, una medida 30-40. ¿Cuál es la elasticidad de esa prenda? ¿Cuál es el tejido ideal y la forma que quiero que esta prenda tenga? Pero también no solo es cuál es el ideal, sino cuáles son las características de mi paciente. Es un paciente que tiene la facilidad y la capacidad funcional de colocarse la media de manera sencilla, o es un paciente que tiene ayuda, que económicamente cuál tipo de media puede cubrir, a dónde está localizado el edema. Y poniendo en la balanza el ideal de prenda y las características de mi paciente, vamos a seleccionar una prenda de compresión que el paciente realmente puede usar y no simplemente que se la dimos un día y luego la metió en la gaveta. Así que poner en la balanza estas dos cosas creo que es muy, muy importante de nuevo para mantener los resultados en el largo plazo y que el paciente esté cómodo y feliz de usar su prenda de compresión. Ahora, bueno, creo que como terapeutas es importante recordar, y si bien me he tomado bastante tiempo para hablar del primer elemento de la terapia compleja descongestiva, la elastocompresión, debemos recordar que por sí solita no es solo un tratamiento, sino que debemos de en conjunto trabajar con los otros elementos de la terapia compleja descongestiva para lograr mejores resultados, ya que hay otras disfunciones, como lo es las alteraciones a nivel musculoesquelético, que también son importantes de trabajar en estos pacientes y que me llevan al segundo elemento de la terapia compleja descongestiva, que es el ejercicio terapéutico. Muchos de estos pacientes, productos de la insuficiencia venosa, los procesos inflamatorios, sobre todo a repetición, van a generar una fibrosis que lo pueden llevar a una anquilosis de los tejidos. Y esto me va a generar cambios en los puntos de apoyo y en la base de sustentación, que me va a generar una alteración en el ciclo de la marcha. Y esto va a disminuir la capacidad de las bombas musculares para generar su acción sobre el retorno venoso. Así que motivar a los pacientes, no importa si tienen una úlcera activa, a que se muevan, movilizar nosotros a nivel articular es fundamental desde estadios tempranos para evitar casos tan severos como el de esta paciente, en los cuales, a pesar de que logramos la cicatrización de la úlcera, pues realmente no sé si podemos decir que es un éxito terapéutico, ya que es una paciente con una anquilosis y una deformidad tan importante que un acto tan sencillo, tal vez para nosotros como escoger un zapato, para ella es realmente un dolor de cabeza. Así que, ¿cuál es la recomendación de ejercicio? Bueno, por lo menos 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana, unido a un programa de ejercicio específico de fortalecimiento, de balance, de equilibrio, de propiocepción, pero no hacer un programa generalizado y un protocolo que repartamos a todos los pacientes por igual, sino realmente tomarnos el tiempo para hacer una valoración de cada paciente y así poder brindar un protocolo de ejercicios específico. Y aquí quiero presentarles un estudio que pues lo realizó Klonisansky, en el cual ellos tenían dos grupos. En un primer grupo, el grupo de pacientes donde se hacía la curación, se colocaba un vendaje. Y un segundo grupo donde se utilizaba un vendaje inelástico y además se hacía ejercicio. En el primer grupo, en el grupo de solo la compresión, la cicatrización de la úlcera, eran pacientes, perdón, todos con un estadio C6, la cicatrización de la úlcera se logró en 34 a 37 semanas. Y una diferencia importante en los pacientes que hacían
compresión más ejercicio, en los cuales en promedio lograron la cicatrización de la úlcera en un periodo de 13 semanas. Así que creo que es importante de nuevo destacar que los elementos de la terapia compleja descongestiva utilizados de manera en conjunta se potencian uno al otro y generan un mayor beneficio a nuestro paciente. Como tercer elemento tenemos lo que es los cuidados de la piel. Sabemos que aproximadamente el 70% de las infecciones ingresan por los dedos. Así que tomarnos el tiempo para recomendar a nuestros pacientes medidas de prevención de infecciones pueden ser muy valiosos para evitar un costo tanto a nivel de nuestro sistema de salud, que sabemos que cada vez que tenemos una infección va a dañar más al sistema linfático, y por supuesto que un costo económico también en el que debe incurrir el paciente. Y bueno, como cuarto punto de la terapia compleja descongestiva tenemos lo que es la educación. Y creo que en esto quiero hacer énfasis en educación para una adecuada nutrición. Los últimos años, estudio tras estudio, ha respaldado la relación directa que existe entre obesidad y un aumento de riesgo de presentar linfedema. Así que hacer énfasis en hábitos saludables de alimentación y trabajar en conjunto con un nutricionista puede brindar gran ayuda a nuestros pacientes. Y de último, pero no menos importante, el quinto elemento de la terapia compleja descongestiva, que es el drenaje linfático manual. Una técnica donde lo que vamos a buscar es realizar mediante movimientos suaves y gentiles el drenaje de los líquidos desde un área de más congestión a un área de menos congestión, pero siempre utilizando y pensando en cuáles son las vías derivativas que se encuentran disponibles en estos pacientes. El drenaje linfático manual es una técnica que tal vez en los últimos años se ha cuestionado su habilidad para realmente tener un efecto. Y por supuesto que si lo comparamos con la capacidad que puede tener un vendaje de compresión, pues no hay punto de comparación. Pero que la evidencia sí respalda muchísimo lo que es su habilidad para disminuir el dolor, mejorar la elasticidad de los tejidos, y además en estudios con verde indocianina también se ha demostrado su capacidad de movilización de los líquidos. Así que creo que es una técnica que los invito a no descartar dentro de su protocolo de tratamiento con los pacientes. Como terapeutas, también algunas otras opciones de manejo y de tratamiento que tenemos es el uso del leucotape, ¿verdad? O ese tape elástico para, al menos en mi opinión, sobre todo tener un efecto beneficioso en los pacientes que tienen mucha fibrosis o un hematoma importante. El uso del láser, de lo que es la presoterapia neumática secuencial intermitente, y algunos equipos de succión también son herramientas que podemos utilizar en estos pacientes. Y bueno, quiero mostrarles un caso clínico que trabajé en conjunto con con el equipo multidisciplinario con el que trabajo en la clínica. Esta es una paciente femenina de 73 años, diabética, hipertensa, sedentaria, con un índice de masa corporal de 32.9. Esta es la cuarta vez que tenía una úlcera activa en los últimos 2 años y, perdón, en los últimos 2 años. Anteriormente había acudido a otros centros donde lo que se le había dado como opción era realizar curaciones, y pues había logrado la cicatrización de la úlcera, pero como les dije, es la cuarta vez que en 2 años se volvía a activar. En esta ocasión acudió a un médico vascular periférico, el cual mediante un ultrasonido Doppler diagnosticó una insuficiencia y dilatación de la vena safena mayor con un trombo de aspecto crónico en el tercio medio del muslo. La parte proximal y el sistema profundo se encontraban permeables y funcionales. Entonces, según pues las recomendaciones del médico y las capacidades pues también económicas de la paciente, lograron o escogieron realizar un tratamiento de esclerosis con espuma guiada por ecodoppler. Y además el médico hizo la referencia para iniciar la valoración de terapia, la cual pues el volumen lo medimos con un linfescáner para conocer el volumen en diferentes puntos de la extremidad.
realizamos una valoración también a nivel de la movilidad articular, la cual el tobillo se encontraba con una movilidad bastante disminuida y pues su capacidad de movilidad a nivel de las caderas también era disminuida. Y con un equipo de G-Walk realizamos una valoración acerca de la cadencia y la velocidad, la cadencia del paso y la velocidad de la marcha, y cuyos rangos se encontraban también por debajo de lo ideal esperado para una persona de su peso, de su talla y de su edad. Así que teniendo esta valoración en cuenta, pues inicié el trabajo con técnicas manuales de movilización, de mejora de la elasticidad de los tejidos. Utilizamos un equipo de oscilaciones profundas también para el manejo de la fibrosis, movilizaciones a nivel articulares y drenaje linfático manual. Colocamos después de la curación un vendaje multicapa y una vez que se encontraba pues cicatrizada la úlcera, ya transicionamos la paciente a una media 30-40. En todas las sesiones se hacían ejercicios dirigidos y específicos para esta paciente, que además tenía otros problemas, sobre todo a nivel de la rodilla, y también tenía tarea para realizar en casa. Así que hicimos la recomendación también de un cambio de calzado, ya que por uno que le diera más soporte, más cushioning, una mejor capacidad de caminar de una manera más confortable. También hicimos una interconsulta con la podóloga que nos ayuda para quitar algunas callosidades, mejorar los hongos que tenía en las uñas y colocar pues alguna ortesis para mejorar la posición de los dedos. A nivel nutricional también pues hicimos interconsulta con nutrición y realmente pues la paciente estaba muy contenta y logramos un involucramiento de ella realmente y pasó de tener un índice de masa corporal de casi 33 a un 27 al final de las 13 semanas que trabajamos. Así que creo que es un ejemplo de cómo a nivel multidisciplinario podemos trabajar cada quien en su área y lograr resultados que sean más rápidos, más beneficiosos y de una manera más integral. Gaby, tenemos dos preguntas, nada más para aclarar cuál va a ser la dinámica. Ujú. Podemos ir haciendo algunas preguntas conforme vas a ir haciendo la presentación y al final también pueden hacerlo a través del chat o de la estructura Q&A, ¿ok? Nos preguntan, ¿qué técnica de drenaje linfático manual recomiendas? Eh, bueno, en realidad le diría la que esté bien usada, ¿verdad? ¿Ok? La que esté bien implementada. Si es, yo me formé en Boder o Feldi, ¿verdad? Entonces, pues yo utilizo esa. Sin embargo, creo que Leduc también tiene muy buen respaldo y pues hay otras como Godoy que también pues tienen sus estudios. De nuevo, yo creo que la técnica que esté bien hecha y bien valorada al paciente, pues es la que debemos de utilizar, ¿verdad? Y tenías otra pregunta. Sí, específicamente nos preguntan, cuando hablas de C6, ¿te refieres a algún estadio de la lesión en específico? Bueno, ¿Qué es C6 es la la clasificación clasificación? Ajá. que es la clasificación que se utiliza a nivel mundial para el estadiaje del paciente con insuficiencia venosa crónica. Va desde estadios y tal vez me voy a volver a mostrar esta donde podemos verla, que hay una actualización. Eh, La clasificación CAP es esta, es la clasificación que habla acerca de la fisiopatología y las diferentes características del paciente con insuficiencia venosa. Va desde un estadio a nivel C0 hasta un estadio a nivel C6, teniendo aquí algunas variables que hay que actualizar. Y lo que habla es a nivel del origen, las características clínicas, la fisiopatología del paciente. Es una clasificación que se utiliza de manera estándar para poder intercambiar conocimientos. ¿Alguna otra consulta? De momento, Gaby, esas serían las dos preguntas que tenemos. Ok, perdón, aquí se activó algo. Y lo que quiero mostrarles es un video que preparé, un poco mostrando
de manera más gráfica tal vez lo que pues hacemos en consulta, así que los dejo un ratito con el video. Ay, no. Paré. Común. ¿Lo pueden escuchar? No, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia Voy a venosa devolverlo. linfática. No, Gaby, no se escucha. Rehabilitación. Ok. Creo que... Ahí se estaba escuchando. Ok. Como que al principio no, vamos de nuevo. Hola, mi nombre es Gabriela Chinchilla, yo soy fisioterapeuta, linfoterapeuta y osteópata. Desde hace más de 10 años me especialicé en rehabilitación vascular y desde entonces tengo pues la dicha de trabajar con pacientes con insuficiencia venosa linfática. Tal vez es un área que no es tan conocida dentro de la terapia y muchas veces me preguntan qué hace un terapeuta físico trabajando con estos pacientes. Y bueno, creo que la manera más sencilla de explicarlo es que el médico va a hacer un diagnóstico y va a tratar la patología de fondo y nosotros los terapeutas nos vamos a encargar de atender todas las alteraciones que se pueden generar producto de este problema de fondo que tienen los pacientes con insuficiencia venosa o linfática. Bueno, ¿en qué consiste una sesión de fisioterapia en estos pacientes? Primero vamos a hacer una valoración a nivel clínico, porque nos interesa muchísimo saber no solo cuál es el diagnóstico y cuáles son las características de la patología a nivel venoso, sino también conocer cuáles son otras patologías que el paciente tiene y factores externos o internos que puedan estar afectando a la patología venosa o al paciente en general. Bueno, después de hacer la historia clínica, vamos a hacer una valoración también del volumen de la extremidad, ya sea la pierna, el brazo, el cuello que tenga afectado, la fuerza muscular, los rangos de movimiento articular. Vamos a hacer el pie para arriba, así. Eso, y ahora piedra para abajo, la rodilla. Después vamos a hacer una valoración de la postura tanto dinámica como estática, el equilibrio, el balance, la coordinación, y con todo esto pues vamos a poder establecer un protocolo de tratamiento donde el paciente se va a trabajar con un pilar fundamental que es la terapia compleja descongestiva, donde básicamente hay dos fases, una fase de descongestión y una fase de mantenimiento, y donde vamos a tener herramientas como lo es el drenaje linfático manual, el uso de la presoterapia neumática secuencial en algunos casos. Después de que se hace el drenaje o se aplica la presoterapia, se coloca el vendaje al paciente, que es realmente muy importante, tanto en la fase de descongestión como en la fase de mantenimiento. Y también va a ser muy importante escoger la prenda de compresión adecuada para cada paciente y hacer un balance entre lo que es ideal y lo que el paciente también puede manejar y puede colocarse él mismo. Y después de haber hecho el drenaje, colocado la prenda de compresión, pues vamos a pasar a la fase de ejercicio, donde pues se van a realizar ejercicios específicos para ese paciente, según lo que vimos en la valoración. Y durante todas las sesiones vamos a tratar de hacer énfasis también en una educación al paciente en cuanto a la importancia de hacer ejercicio, de tener una actividad o una vida activa, y también la importancia de la nutrición para el bienestar de su cuerpo en general. También muy importante, tratamos en todas las sesiones hacer énfasis en cuanto a medidas de prevención para infecciones, y una vez pasada la etapa de descongestión, donde también es muy importante en casos de los pacientes que necesiten colocar sus prendas o hacer un vendaje en casa, enseñarlo a ellos o a alguno de sus familiares para que también los ayude. Muy bien. Una vez concluida la etapa de descongestión, que normalmente son de 2 a 3 semanas, donde vemos al paciente de una manera más continua, pasamos ya a una fase de mantenimiento, donde el paciente ya conoce más de su enfermedad, tiene las herramientas para tratarse y pues ya puede continuar en casa y asistir a consulta de vez en cuando. Realmente creo que el trabajo que hacemos a nivel de terapia es un trabajo que debe ir en conjunto con el médico, el terapeuta, el cirujano plástico
el especialista en flebología o el cirujano vascular. Y también una parte muy importante es el equipo de nutrición, la podóloga, incluso un psicólogo en muchos casos, para así que el paciente pueda de nuevo conocer más acerca de su enfermedad y lograr resultados que no sean solo en el corto plazo, sino realmente motivarlo a que haga cambios en su estilo de vida que le permitan mejorar su calidad de vida en el largo plazo. No sé si tienen alguna consulta. Gaby, nos preguntan cuál es la mejor forma o cómo se hace un proceso de curación adecuado. Bueno, creo que la doctora Salazar ahí nos puede ayudar muchísimo, que es la experta en heridas. Sin embargo, el proceso de curación adecuado, bueno, primero hay que valorar el hecho de la úlcera como tal. Es una úlcera que está infectada, es una úlcera que tiene fibrina, es una úlcera que tiene una fibrosis alrededor. Para así poder empezar a escoger, necesita el paciente antibiótico, necesita el paciente biopsiarse, y poder escoger también cuál es el apósito y los geles que vamos a utilizar según el grado, o sea, según el estadio de la úlcera, ¿verdad? No solo si tiene muchísima exudación, si tiene mucha fibrina, dependiendo de todos estos factores, si está infectada o no. Entonces, dependiendo de todos estos factores, vamos a escoger cuál es el apósito. Sí, Gaby, apoyando un poco lo que mencionas, ¿verdad? Para eso se utiliza el acrónimo internacional, el TIMERS, donde evaluamos el tipo de tejido, si hay presencia de inflamación, de infección, cuáles son las características de los bordes, incluyendo también cuál es el apoyo que tiene el paciente, porque eso es súper importante, ¿verdad? La red de apoyo que tenga. Y la parte de educación es indispensable más cuando son pacientes de zonas alejadas, ¿verdad? De aprender realmente cómo deben cambiar el apósito y siempre guiados por un profesional, ¿verdad? Conocer cuáles son los diferentes tipos de apósitos que existen. Y pues la elección va a ir o va a estar muy relacionada con los objetivos terapéuticos que nosotros queramos alcanzar con ese paciente. Y también, o sea, como terapeutas y el paciente con insuficiencia venosa crónica, creo que es muy importante, voy a poner aquí la imagen de tal vez de esta que me puede apoyar. O sea, es muy importante entender que esta úlcera en específico, la que vemos acá, es una úlcera que si bien el tratar la úlcera es importante, o sea, y al tratar la úlcera me refiero al tipo de apósito que vamos a utilizar, es por supuesto que importantísimo. También es importante hacerle ver al paciente que el problema, si bien hay que tratarlo, no es la úlcera. El problema es la tubería, como le digo yo. El problema es que hay que estimular a nivel circulatorio el drenaje de los líquidos, mejorar además su alimentación, porque lo que nos entre por la boca somos lo que comemos. Entonces, lo que nos entre por la boca es el alimento también que va a tener esa úlcera, que hay que movilizarse, que hay que trabajar los bordes. En lo personal, a mí me gusta mucho trabajar los bordes a nivel manual, colocando compresión externa para disminuir la fibrosis, con equipo de oscilación profunda si lo tienen, creo que también es muy bueno, pero también hacerle entender al paciente que es importantísima la curación, fundamental la limpieza, el trabajo de las uñas que normalmente tienen omniconicosis, y sobre todo entender que el fluido es lo que debemos de restablecer, ¿verdad? No solo la curación, sino la estimulación a nivel del sistema venoso y linfático para mejorar esa congestión que tiene. Y que si nosotros no mejoramos el edema y no mejoramos la fibrosis y la movilidad, es difícil que esa úlcera se cure. Y otro aspecto muy, muy importante, una vez que se cicatriza la úlcera y que hay que ir diciéndole a los pacientes, es el énfasis en la compresión. Pacientes con estadios tan crónicos como el que vemos aquí, e inclusive menos, digamos, este es un caso bastante, bastante importante de desequilibrios en muchos sistemas, pero que si pacientes ya con úlceras que han recurrido, a pesar de que les hayan hecho un tratamiento a su sistema venoso, el sistema linfático está dañado. Son pacientes que deben de utilizar siempre, siempre, siempre elastocompresión. No sé si respondí la pregunta o tienen también el...
Sí, Gaby, nos hacen otra pregunta también, que ¿con qué tanta frecuencia podríamos utilizar leucotape considerando determinadas características de la piel del paciente? ¿Cuándo no lo recomendarías? Ujú. Bueno, lo primero es que en pacientes con piel muy sensible, pues no, yo normalmente lo coloco en áreas un poquito más que no son tan sensibles, ¿verdad? No, no en áreas que se encuentran muy enrojecidas, tal vez no en estadios iniciales, ¿verdad? Donde estamos en una fase de descamación, pues tal vez no porque podemos traernos la piel. Pero en fibrosis, por ejemplo, y doy un ejemplo acá en la imagen que pueden ver, en el dorso del pie y llevándolo hacia el malleolo externo, yo sí colocaría leucotape para tratar de disminuir la fibrosis de ese paciente. Creo que puede ser una buena opción. Eh, Creo que el vendaje de compresión puede tener un efecto aún más rápido, sobre todo si utilizamos un foam con diferentes texturas. En mi experiencia, tiene una resolución más favorable para disminuir rápidamente la fibrosis que el leucotape. Pero bueno, son experiencias también, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Sí, Gaby, también nos preguntan por qué tipo de compresión puede utilizar un paciente diabético y cuál sería la contraindicación. Ok, en el paciente diabético, sobre todo, la diabetes como tal no es una contraindicación, que sí tenemos que tener cuidado a nivel general para la compresión. Bueno, número uno, que la mayoría, o no la mayoría, pero un porcentaje importante de los pacientes con insuficiencia venosa y sobre todo estadios más crónicos también tienen insuficiencia arterial. Entonces, hacer un ABI, un índice brazo-tobillo, es muy importante para conocer cuál es el grado de insuficiencia arterial. Pacientes con un ABI menor a 0.5 está contraindicada la compresión. Pacientes con insuficiencia arterial, pero con un índice brazo-tobillo mayor a 0.6, podemos poner compresión. Por supuesto, si tiene 0.6, 0.8, va a ser más suave que si tenemos eh, uno de índice brazo-tobillo, ¿verdad? Entonces, número uno, conocer si tiene una insuficiencia arterial. Si tiene insuficiencia arterial por encima de 0.5, podemos poner compresión, pero suavecito, no sé, rangos de 15 a 20 milímetros de mercurio, no más que eso. Y si es por debajo de 0.5, pues no estaríamos poniendo compresión. Entonces, lo otro en pacientes diabéticos es también tener cuidado con la sensibilidad. Normalmente son pacientes que tienen afectada, o sea, o tienen una neuropatía diabética, entonces muchos no saben decirnos si la venda no solo puede estar muy apretada o si nos quedó algún pedacito doblado que les puede estar afectando. Entonces yo lo que les recomiendo es empezar con una compresión más suavecita, ir aumentando y por sobre todas las cosas no dejarlo mucho tiempo, sino que el paciente lo quite y lo vuelva a colocar para evitar que haya algún roce en la piel que el paciente no esté sintiendo. Y bueno, también pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, no se debe utilizar compresión muy fuerte porque podemos aumentar la precarga a nivel cardíaco y pues generar problemas ya a nivel sistémico. Esas son, digamos, como tal vez las más importantes a tener en cuenta en cuanto a la compresión. ¿Alguna otra? De momento esas serían las preguntas que tenemos, Gaby. Ok, quería ya para finalizar, pues hablarles un poquito de la marca Novarix, una marca pues, que recomiendo. Definitivamente es una marca que es calidad, que cuenta con los certificados adecuados a nivel internacional que los certifica. Es una marca que cuenta con un amplio portafolio para los diferentes estadios de insuficiencia venosa crónica, desde la prevención, donde creo que es un punto muy importante donde Novarix tiene mucha fuerza, que tiene una amplia gama de medias que podemos recomendar. Nosotros
como terapeutas pasamos mucho tiempo de pie, mucho tiempo bueno, nosotros mucho tiempo de pie, pero también personas que pasan mucho tiempo sentados, sobre todo ahora en pandemia, que la gente está pues más metida en la casa, más metida en teletrabajo, muchos empiezan a tener molestias y cansancio en las piernas sin necesidad de tener estadios avanzados de insuficiencia venosa crónica. Entonces, tal vez en pacientes que no fueron a nuestra consulta directamente por un problema venoso, pero bueno, tenían un dolor a nivel del cuello, tal vez muy común por las posturas ahora, hacerles la recomendación de si están pasando mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie, utilizar una media de compresión puede ser importante para trabajar desde la prevención, evitar lo que es el cansancio, ese sensación de pesantez que muchas veces se tiene al final del día. Novartis es una excelente opción. Realmente pues tiene una gran trayectoria y como les dije, una calidad certificada. Es una media que ha demostrado mediante estudios tener una compresión graduada y progresiva, que tiene diferentes tipos de tejido, lo cual pues puede ser beneficioso si algún paciente pues es alérgico al algodón. También tenemos nylon y expandex, entonces puede probar diferentes opciones dentro de la marca Novartis. Además tiene una fibra inteligente que le permite una mejor elongación y que perdure en el tiempo la compresión. Y como les dije, bueno, tiene un portafolio amplio, ya no son las medias esas de la abuela que tal vez algunos recordamos terribles y feas, sino que vienen en muchos colores y muchos tejidos que realmente ni siquiera nos damos cuenta que es una media de compresión, porque es una media también con una estética muy bonita. Así que, bueno, los invito también a conocer la marca. Realmente es una marca de calidad. Y quiero pues terminar tal vez con 4 puntos que me gustaría que se lleven a casa. Y es que los pacientes con edema crónico también podrían presentar una insuficiencia a nivel linfática y que es fundamental tanto el abordaje del sistema venoso como del sistema linfático, que las guías internacionales y la evidencia científica respaldan a la terapia compleja descongestiva como el tratamiento gold estándar para la atención de los pacientes con linfedema o flebolinfedema, que debemos ir y hacer nuestro granito de arena y hacer nuestro trabajo de crear un equipo multidisciplinario, decirle al flebólogo, hey, aquí estoy, podemos trabajar en conjunto, incorporar un nutricionista, un podólogo, un especialista en úlceras y hasta un psicólogo es muy importante en estos pacientes para que el resultado que nosotros obtengamos no sea un resultado solo en el corto plazo, sino que realmente podamos motivar al paciente a hacer cambios en su estilo de vida que le permitan mejorar su calidad de vida en el largo plazo. Y que definitivamente, y al menos en mi experiencia, la elastocompresión va a ser un elemento dentro de la terapia compleja descongestiva en el que tenemos que hacer énfasis que el paciente debe de utilizar siempre para mantener los resultados en el largo plazo, y que pues Novartis es una excelente opción de prendas de compresión. Y bueno, muchas gracias. Realmente pues ahí está mi correo, cualquier duda, cualquier consulta, encantada de poder intercambiar conocimientos. Si están viendo algún paciente me pueden escribir o si surge alguna otra duda pues encantada de responderlas también. Y pues también si alguien tiene alguna otra consulta. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. De momento creo que se han respondido a todas las interrogantes, Gaby. Muchísimas gracias por la presentación, siempre súper profesional, Gabriela. Y déjame ver, creo que por acá hay otra pregunta. No sé si alguien también No. trabaja con pacientes con insuficiencia venosa o linfática, pacientes oncológicos, pues también que quiera compartir su experiencia, pues encantada. No todos, por favor. Ok, Gaby, no tenemos más preguntas, entonces agradecerte el tiempo destinado para la presentación de hoy y nos vemos en una próxima charla. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ustedes y de nuevo gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Buenas tardes, hasta luego. Chao.